KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 22 de julio. Usted está viendo Next Canal 21, un día en el que inicia este segundo juicio por el doble juzgamiento al expresidente Ricardo Martinelli. Carlos Carrillo va a estar con nosotros en unos minutos. Un día en el que tembló el occidente del país. Bueno, y las imágenes, sobre todo, hubo daños materiales en el área, sobre todo de Puerto Armuelles. Se sintió también en Bocas del Toro, en David. Encima de eso hubo un incendio ayer en el pleno centro de la ciudad. Un día también en el que llegó el 500.000 de vacunas donadas por los Estados Unidos, y ayer llegó más de 100.000 vacunas de COVAX a nuestro país. Así que hemos recibido en 2 días cerca del 1.000.000 de vacunas. Un día también en el que el ministro de Comercio encabezó una delegación de promotores en el Panama Week, que fue coincidentalmente en Perú, en un momento en el que inició la transición ayer con el presidente Pedro Castillo. Bueno, el gobierno autoriza a la Caja del Seguro Social llegar a un acuerdo para reiniciar los trabajos de la ciudad hospitalaria y que sean 3 empresas panameñas las que terminen esta mega obra. Corte no admitió una demanda de nulidad en contra del contrato de Panama Ports Company. Esto en un momento en que, atención, las farmacéuticas zanjan un pleito y bueno, van a tener que desembolsar 26.000 millones de dólares debido a esta crisis de los opioides que afectan a millones de personas en los Estados Unidos y han provocado cientos de miles de muertos y bueno, un desastre sanitario. Un día también en el que Chile votó en la Cámara Baja a favor del matrimonio igualitario. Y como dijo José Luis, bueno, felicitar a la tía Mayín, que hoy recibe las llaves de la ciudad de manos del alcalde José Luis Fábrega. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que contarles. Le voy a decir algunas cosas. Un momento, José, que tenemos problemas con tu micrófono. Esto, bueno, en un momento en el que vamos a tener entonces lo que vamos a presentarles hoy 22 de julio. Tenemos varios temas en el tintero, porque vamos a tener al abogado, como dije, Carlos Carrillo. Vamos a hablar también con la ministra de Desarrollo Social, pues María Inés Castillo, acerca de la Casa Adulto Mayor y que los proyectos que el Ministerio de Desarrollo Social va a llevar a cabo, principalmente pues temas no solamente de los efectos que está dejando la pandemia con familias enteras desempleadas, sino pues, qué hay que hacer, sobre todo en el tema psicológico para todas las personas que están sufriendo y que están padeciendo los efectos de esta pandemia. Ahora sí, José. Resuelto el problema, volvemos con la misma energía. Oiga, Fernando, le contaba que hay muchas cosas importantes que compartir con nuestra audiencia. Voy a partir por una serie de noticias buenas, para que usted se vaya entonando, y otras noticias que están pasando en Panamá, que son producto del impacto internacional de lo que le voy a hablar a renglón seguido. La noticia buena es la cantidad de vacunas que nos han llegado. El 503.000 de la donación de los Estados Unidos, que ayer fue recibida por la ministra de Relaciones Exteriores. También llegaron 100.600 dosis del programa de la OMS, de la ONU, perdón, COVAX, que se unen. Tenemos cerca de 1 millón. Y antes que termine el mes tendremos 1.400.000 de vacunas Pfizer que están llegando a Panamá. 1.4, porque 1.4 millones, sí. Le sumamos todo, tenemos 1.400.000. Esto nos permitirá hacer una vacunación masiva. Y en el largo de los próximos semanas estaremos contando con millones de dosis adicionales. Que esa es la buena noticia. Pero quizás la noticia más importante por la que debemos felicitarnos, y sobre todo a nuestros jóvenes, la cantidad de muchachos nuestros que ayer en Don Bosco, en las filas, en todos lados donde se hizo esto, en el 92, en el 94, sí. Nuestra gente fue a vacunarse. Y eso es lo importante que hay que destacar, porque eso demuestra el nivel de preocupación real que hay en el pueblo panameño. Y le doy una razón más para ir a vacunarse al que no se ha vacunado. Si usted ve las estadísticas de la gente que está llegando a los hospitales, porque cuando usted llega a una cama de un hospital es porque usted tiene ya una sintomatología
que le amerita una atención médica, bien sea para ayudarlo a respirar, bien sea para tratarlo y para poder sacarlo en el caso de que usted esté en una crisis o está en una UCI, usted está grave. La mayoría de la gente nuestra que está llegando ahora a UCI son no vacunados, lo que es una tendencia mundial. En los Estados Unidos el 99% de la gente que está llegando al sistema hospitalario norteamericano es no vacunado. Y es una razón más poderosa. Entonces, para vacunarse, sobre todo ahora que estamos teniendo más vacunas y que hay un orden para hacerlo, hay más libertad dentro del orden que se ha establecido, vaya y vacúnese. Lo que pasó ayer nos llena a nosotros de emoción ver al pueblo panameño en ese nivel de conciencia. A pesar de todas las campañas antivacunas de una minoría, pero con poderosos recursos internacionales. Le decía a Fernando antes de que comenzáramos esta conversación que es impresionante ver a Rand Paul, senador de los Estados Unidos, por el estado de Kentucky, en una discusión en la que demuestra él, el senador, su desconocimiento absoluto de la biología molecular y de cómo funciona un virus, pero absoluto. Él es un doctor en oftalmología, pero él no es un especialista en esto, tratando de humillar y de dejar mal parado al doctor Anthony Fauci, que al final le dijo, el que miente es usted y el que está equivocado es usted. Esto cuando este senador irrespetuosamente difundiendo teorías falsas, técnicamente falsas frente al Senado de los Estados Unidos. Él es un senador de Kentucky, de esas personas que dicen cosas y que se consideran dueños de la verdad. La ciencia enfrentada a la anticiencia. En Panamá, nuestros muchachos, los felicito. Oiga, había el representante de Don Bosco, el gobierno local del 92, 94 movilizándose. Como debe ser. Bueno, como debe ser. En Tania y aquí en Pueblo Novi también una fila, sobre todo de mucha gente, muchos jóvenes en la fila, Bien. temprano. Debo decir esto para saludarlos con esta buena noticia. Tómese su café tranquilo, si usted viene manejando, esta es la noticia. Esta es la noticia de hoy. Hay otras noticias importantes que están pasando en el mundo. Observe, ya hay movimientos de capitales internacionales de América Latina hacia Panamá. Ya hay. Esto por las crisis que se están generando. Preste la atención a esto que le estoy diciendo. Si usted quiere, mire el Metro Libre de hoy y verá usted que coincidentalmente celebraba la reunión de inversiones y se hacía en Perú. En Perú, el Panama Week. El Panama Week se hacía. Y hay mucha gente interesada, inversionistas en venir para Panamá. Y usted sabe las razones, ahora le hablo más sobre ese tema. Y también, noticia importante, un consorcio de compañías panameñas liderará la retoma de las obras de la construcción de la ciudad de salud. Por allá, yo nunca he estado de acuerdo con ese título de la ciudad de salud, de la salud. Un hospital no es una ciudad de salud, es una ciudad para devolverle la salud a uno en todo caso. Una ciudad hospitalaria. Es la ciudad hospitalaria, ese es su verdadero nombre. Que retomará bajo el liderazgo de la compañía panameña constructora Riga Service S.A., dos compañías más. Aquí tengo el nombre de la compañía: Administración de Proyectos de Construcción S.A., Apracosa, y Constructora Management Group, autorizada por el Consejo de Gabinete y por la Caja del Seguro Social, que ya había tomado la decisión, a continuar y terminar esta obra. Ahora hablo un poco sobre esto. Esto es una buena noticia. La vacuna de los que llegaron ayer también es otra buena noticia. Ahora veamos el mundo. Fernando, quiero en primer lugar expresar nuestra solidaridad con el pueblo de la República Popular China por las terribles inundaciones que están ocurriendo, particularmente en la provincia de Henan. Sí. Una de las provincias más pobres de China, con una población aproximada de 99 millones de habitantes, en donde las grandes crecillas de los ríos y la ruptura de algunas represas provocaron inundaciones que no se daban que se dan de periodos de 1000 años y 1000 años. Y el metro se inundó y en el metro hubo como 13 o 14 muertos. El ejército chino se ha encargado, de la República China se ha encargado de el rescate. Y esta es una provincia agrícola. Y hay daños terribles ocasionados, hay muertes, y expresar nuestra solidaridad hacia los afectados, que en una forma dramática. Usted recuerda que hace unas semanas estábamos viendo cosas parecidas en Alemania, en Bélgica,
y en los Países Bajos. Si se le olvida, Holanda. Ese es otro punto que le quería tocar en el día de hoy. Pero miremos lo que está pasando en nuestra región, Fernando, a la luz de, usted vaya preparándose los números que tengamos por ahí del COVID, de lo que está pasando en COVID. Primero, en el COVID. Fíjese lo que está ocurriendo en Indonesia. Hoy, Indonesia es el foco El epicentro del epicentro de la pandemia. Y la India ha acaparado la atención. Lo que le hablamos ayer ya es noticia en todos los televisores del mundo por la impresionante cantidad de muertos que no han sido reportados en la India. Va de un rango entre 3 millones y 4 millones y algunas veces hasta 5 millones, casi la misma cantidad de muertos reportados globalmente. En el mundo entero. Esto es impresionante. Si usted nos da las cifras globales y bueno, después nos da la cifra Colombia, global, hoy el mundo amanece con 193.081.219 casos. 193 millones, grábelo en la casos mente. totales. Hay 29.023.087 casos activos. Recuerden que esto estuvo en 26 hace 3 días. Hay 4.144.932 fallecidos. ¿Cómo está Colombia? Colombia hoy amanece con 126.962 casos activos, 117.482 fallecidos. Ayer tuvieron 11.244 nuevos casos con 351 fallecidos. ¿Y Costa Rica? Y Costa Rica tiene 71.011 casos activos. Ayer tuvo 1.532 nuevos casos con 10 fallecidos y ahí Costa Rica tiene 4.925 fallecidos totales. Bien. Observe esas y sigue el problema en Brasil, sigue el problema en Perú, sigue el problema en otras regiones, algunas bajando, pero todas en un límite en la que el virus está demostrando su poder. En nuestro país, usted puede mirar el nivel de porcentaje de positivismo ayer, fue de 8,2%. Hubo 1.144 casos nuevos en nuestro país. 7 fallecidos. Ahora le hablo un poco sobre eso, pero observe que nuestras cifras de positivos están por encima de 5. En porcentaje que más cerca del doble dígito que el ansiado nivel de por debajo de 5. Bueno, vamos a decir que también sobrepasó un día el 10. Y estamos en lo que les decía, gran parte de la gente que está llegando a los hospitales nuestros No en está camas vacunada. son gente no vacunada. Presten atención a estas informaciones. Pero veamos, aparte de esto, Colombia como hecho más allá del COVID. Sin duda el COVID sigue siendo un tema central. Pero después de todas las discusiones del día 20, todavía en Colombia no se retoma el diálogo. No. No hay diálogo en Colombia. Lo que hay, y hubo ayer, y ha habido, es manifestaciones que terminaron en tumultos, en enfrentamientos, y ese no es el camino en el que Colombia podría encontrar una salida a la crisis, que es la crisis política, una consecuencia del agravamiento que el COVID hizo a la economía, al empujar más gente al desempleo, más gente a la pobreza, más gente marginada. ¿Y quiénes son los marginados? La juventud. Sí. El desempleo juvenil es poderoso y la marginalidad. Mientras una élite política en el poder y política económica se niega al diálogo, alegando que el diálogo es debilidad. Solo los grandes dirigentes del mundo entienden que es a través del diálogo que uno resuelve las controversias. Colombia seguirá allí en esto. Pero simultáneamente que estaba ocurriendo esto, ayer se dio en Perú una reunión entre el presidente Francisco Saguet y el presidente electo, porque ya ha sido reconocido así, Pedro Castillo, que será proclamado este viernes y que tomará posición el próximo viernes. La impresión que tengo después de escuchar las declaraciones del presidente Sugasti, que la reunión fue cordial, amena y simpática. Y le causó, según el presidente, una buena impresión esta primera conversación con Pedro Castillo. Él no lo había tratado. Y el presidente lo veo como un hombre sincero, sencillo, descomplicado y con mucha picardía, por eso lo hizo
muchas anécdotas que le contaba a él. Esta reunión es importante porque arranca con una transición de muy cortísimos días. Pero el país se encuentra encrispado porque la élite limeña, encabezada y dirigida por Keiko Fujimori y grandes medios de comunicación, se niegan a aceptar la derrota que le infligió el otro Perú, o los otros Perú. Y ahí va a haber, sin duda alguna, un desarrollo político al que le vamos a dar seguimiento por la dinámica que ha generado, la necesidad de reformas, y todo va a pasar por el grado de madurez que Castillo asuma frente a las cosas que debe hacer. Acuérdese que él viene de una campaña de muchas promesas, pero todo dirigente sabe que entre la promesa y la realidad hay una gran diferencia. Vamos a ver lo que está ocurriendo ahí. Y si usted quiere tener una magnitud de esto, fíjese lo que está pasando en Haití, en nuestra América insular. Ayer el presidente Ariel Henry intentó, de buena fe, diría yo, formar un gobierno lo más amplio para poder tener una especie de unidad transitoria hacia lo que él llama la necesidad de elecciones transparentes. Pero la oposición haitiana y los grupos de los independientes se negaron a formar parte de ese gobierno. Entonces queda el presidente con las fuerzas que representaba el grupo de Moïse, el presidente asesinado, y no hay mayoría, lo que dificulta. Lo que sí hizo la oposición correcto fue solicitarle al presidente provisional Henry mantener el diálogo para desarrollar los mecanismos que garanticen un proceso electoral rápido, eficiente y tomar las medidas necesarias según ellos para que las elecciones se den en el menor corto tiempo posible, pero con las mayores garantías. Es decir, si no es posible hacerla en los próximos meses, que estaba planteada en septiembre, habrá que prorrogarla. La oposición inteligentemente no forma parte del gobierno, pero da una esperanza de dialogar para buscar una salida. Esa es la diferencia. Mientras en la otra isla, la perla de las Antillas, Cuba, me llama la atención la petición de Silvio Rodríguez, El cantante. el creador de la nueva trova cubana, en la que ya hace un llamado al gobierno para que dé una amnistía a los prisioneros. Ya hay mucha gente condenada en lo que se llama juicio sumario. El juicio sumario es un juicio extra rápido, violatorio de todos los derechos constitucionales y todos los derechos reconocidos incluso en tratados. Bueno, Cuba es parte de la Comisión de Derechos Humanos, para que usted sepa. Que no lo crea. Y no se tiene información de estos casos presos. Y lo peor es que los familiares no saben dónde están. Típico de lo que pasa en Cuba cuando hay desórdenes. Sí. Los ponen presos, no le niegan, y después lo llevan a juicio y ya están condenados y no saben en qué prisión están. Bueno, Silvio, una de las grandes personalidades. Silvio tendrá que 70 años, Fernando. Un poco más. Un poco más, yo creo. Los grandes, la nueva trova. La trova junto a Pablo Milanés. Y fíjese, y me voy a mover a México. México va a ir a elecciones ahora en agosto. Elecciones para un referéndum de esos que inventa... 74 años. 74 años. Sí. Bueno, no quedamos muy lejos. El presidente López Obrador, Manuel López Obrador, anunció un referéndum, fíjate referéndum, Fernando, en la que sin ir a una pregunta concreta, la pregunta sería más o menos así. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, porque la respuesta es sí o no, con que se haga y se sigan procesos a gente importante de los gobiernos pasados? No se indica qué se entiende por gobierno pasado, qué son los funcionarios. Y este es un referéndum que para poder que tenga validez constitucional tiene que ir más del 40%. Uno se pregunta, ¿y este referéndum para qué es? No existe la necesidad, porque en la Constitución mexicana y en la legislación mexicana hay suficientes elementos para darle seguimiento a cualquier proceso que se haya iniciado o se pueda iniciar de algún funcionario que haya cometido un delito. Pero López Obrador manda porque él es típico de llamar a procesos
que no tienen sentido. Es más, la pregunta es tan vaga que uno no sabe a quién se la va a aplicar. Sí. Y esto viene la próxima semana. Más parece un referéndum para medir su popularidad Tal vez sí. que para medir realmente lo que se pretende hacer. Y lo que se pretende hacer, recuerdo que el presidente López Obrador ha interferido en la Corte Constitucional a un ministro de la Corte Suprema. El gobierno de López Obrador les canceló las cuentas, se las congeló. Y cuando él renuncia de su puesto, se las liberan. Dígame usted si eso no es una presión a los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha parado muchas de las decisiones que ha tomado, algunas de las decisiones que ha querido imponer López Obrador. López Obrador. Y ahí se está desarrollando en México una situación compleja, de las que muchas que van a venir. Y esto se los traigo porque esto es una cosa que está pasando en toda nuestra región. Si usted baja a Guatemala, usted se ha fijado que Bukele ha bajado un poco el tono. Uf. Pero fíjese la situación de Honduras. Pero apenas llegó la lista, ¿eh? La lista del Ya, Departamento lo de Estado congeló. se acabó. Costa Rica está en una situación complicada. Nosotros estamos en medio de esa tormenta con las mejores posibilidades de poder salir de todo esto si logramos mantener el mínimo de unidad necesario. Entonces le cuento todo esto, porque esto que usted está viendo en México, lo que usted está viendo en Perú, lo que está viendo en Colombia, lo que está viendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en Haití, en Cuba, nos debe llevar a reflexión. Ahora únale a esto estas cosas que le voy a plantear. La confrontación entre China y los Estados Unidos, Fernando, ha llegado a tales niveles que cuando se acusa a China de ser, y que hay pruebas de Estados Unidos, hay investigaciones que se han hecho, ¿cuán válidas sean las pruebas? Eso se verá en las correspondientes presentaciones. Pero hay elementos que llevan a la OTAN y a los Estados Unidos a pensar que hay un hackeo desde China hacia los Estados Unidos. Y esto agrava la situación política internacional porque la pone en un terreno de indefinición. Y lo que nosotros necesitamos es acuerdo entre los Estados Unidos y China para que se aborden las diferencias y se libere esa tensión, ¿sí?, que se refleja en menos comercio, menos desarrollo, más complicaciones, más presiones, particularmente a los pequeños países, de cuál es el rol que debemos jugar en el comercio y particularmente en países como nosotros. Entonces nosotros debemos abogar por el diálogo con respeto a las leyes internacionales y a la competencia leal. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es tan fácil de decir, complicado de hacer. Ayer el presidente Putin, en otra área, en esas cosas que a él le gusta y le encantan, se presentó a la exhibición de nuevos aviones y se hizo de conocimiento público el prototipo de un avión monomotor de combate que le dicen el jaque mate, la quinta generación de aviones de combate. Cuando le ponen el nombre es porque dice que ese es un avión que no lo para nadie. Bien. Vamos a ver si es verdad. Pero ayer sale esto. En el momento también que hay una noticia positiva. Los Estados Unidos y Alemania buscaron un mecanismo de acordar que se termine el gasoducto de Rusia hacia Alemania, buscando mecanismos que garanticen que este no se convierta en un nivel de dependencia de Alemania de Rusia. En este mundo de complicaciones en Asia y en Tokio, hay presiones al gobierno de Japón para que cancele los vuelos. Hay una cantidad de atletas ya infectados. Todo ese proceso va a generar nuevas infectaciones, no tengan la menor duda de eso. Pero ya veremos qué van a hacer las entidades responsables de estos vuelos. Lo que sí sabemos, Fernando, es que la variable Delta, que ya está haciendo con mayoría de las infecciones en los Estados Unidos, se encuentra diseminada en muchos países. Y que la capacidad del virus de producir variantes constituye un peligro y un riesgo que tendremos que valorar en su debido tiempo. A la vuelta vamos a hablar de Panamá, vamos a hablar sobre algunas de las cifras que tenemos
este proceso de vacunación masivo que Panamá afortunadamente ha retomado, no retomado porque el venimos vacunando con la capacidad, ahora tenemos más capacidad y mejor cooperación de la gente. Y ojalá sigamos así. Vamos a hablar sobre temas importantes, esto que pasó en el gabinete con la ciudad hospitalaria. Este proceso que se le sigue a Ricardo Martinelli, que ayer Ricardo Martinelli llamó de patraña política y de persecución, continuará en el día de hoy a las 9 de la mañana. Le vamos a hablar sobre eso y le vamos a dar seguimiento, y toda la información que se desprenda de ahí, nosotros se la estaremos brindando para que usted decida. Así es.